noches, siéntanse todos en casa, sean bienvenidos. En el mundo académico siempre es un placer, un deleite escuchar a un especialista, a alguien que realmente tiene un conocimiento muy profundo de lo que está hablando. Lamentablemente no abundan muchos de esos especialistas. Uno a veces se sienta 2, 3, 4 horas y lo que escucha dice, ¿y esto qué es? ¿Y este quién es? Esta vez tenemos invitado que ha estado aquí siempre como invitado, lo sentimos parte de la familia Galileo, al licenciado Diego Pulido Aragón. Yo siempre he tratado de ir a todas las conferencias de Diego. Siempre es un placer porque uno aprende mucho de escuchar cuál es su análisis futurista, porque lo que necesitamos en Guatemala, todo es importante y todo es muy lindo. Creo que si nos vienen a hablar de historia, es muy interesante nuestra historia. Muy agradable pasar un rato agradable oyendo la historia, sobre todo cuando todo está funcionando bien. Pero cuando hay problemas y cuando hay necesidad de entender cuál es el acontecer contemporáneo, qué medidas tenemos que tomar y cómo pensar en el futuro. El pasado es importante. Muchos, yo no voy a pelear de eso hoy en día, hablan de que hablemos de la historia porque quien no entiende la historia no entiende el futuro. Lamentablemente, el futuro puede ser muy distinto e independiente de la historia. Lo que ha pasado en los últimos años es que la ciencia dura, lo que se llama biología, física, química, matemática, se ha incorporado a las ciencias humanas. Y hoy en día temas sociales se tratan, ¿quién lo iba así pensar?, con aplicaciones de la segunda ley de la termodinámica. Y yo no voy a estudiar termodinámica, dicen algunos. Pues hay que hacerlo. Hay que estudiar mecánica estadística para entender el futuro que nos espera. Entonces, tener aquí al licenciado Diego Pulido, a quien yo reconozco como una autoridad en el tema de economía, en el tema de banca, de finanzas, creo yo que nos vamos a enriquecer todos cuando en la plática que nos dictará que qué perspectivas económicas tenemos para el 2020. O sea que escucharme a mí no es interesante, por lo tanto le dejo la palabra al distinguido licenciado Diego Pulido. Gracias por invitarme, doctor Eduardo Zuger, rector de la Universidad Galileo, señores vicerrectores, catedráticos, invitados, estudiantes, hasta periodistas hay aquí, porque ya me entrevistaron 2 veces, ¿verdad?, de los noticieros. Realmente, esta conferencia que voy a dar, esta plática, cuando me habló Oscar Ruiz, me dijo, es la plática ideal para esta universidad. Porque hablar de la economía de Guatemala, pues ahí vamos a hablar un poco, pero a mí me gusta irme al futuro, igual que el doctor Zuger, qué coincidencia. Yo también les voy a hablar de la década entera, de la década en que se está iniciando, que nos va a afectar mucho. Entonces yo me recuerdo, para los que oyeron el año pasado, hablamos de muchas cosas. Ejemplo, hablamos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, hablamos del crecimiento muy bajo de Europa, y así fue, creció menos del 1%, la baja del Producto Interno Bruto de China, que llegó a 7, 8, 9%, está rozando el 6%, y para este año creo que va a ser menor. Hablamos también de que México sería y es el mayor problema para Guatemala por el aumento del contrabando hacia nuestro país, y así ha sido. Estados Unidos reduciría los impuestos que ofreció Trump y lo hizo del 35 al 21%, y su economía ha crecido alrededor del 3%. Para Guatemala dijimos más o menos, uno no falla nunca, 3%, así, porque seguimos pensando, muy bien dicho por el doctor Zuger, como en el pasado, y el toro ya lo tenemos encima, y si seguimos así, el país va a seguir subdesarrollado. Hablamos de que se iban a mantener bajos los precios del café, del azúcar, el hule, y que solo el banano, el cardamomo se ve bien. El cardamomo, la India perdió media cosecha, y el cardamomo hoy vale más de $10,000 el quintal. Los que sembraron cardamomo, bingo, ¿verdad?
o sea que va a durar 2 años mínimo el precio del cardamomo. Y el sector manufacturero, que es el sector de más crecimiento en Guatemala, es porque Estados Unidos está bien, y si Estados Unidos está bien, importa más productos de nuestro país. Se mantendrá y se incrementará las divisas por las remesas familiares, así fue. Están arriba de 10.000 millones, se espera que este año pase de los 11.000 millones de dólares. Alguien hablaba yo ahorita que si no hubiera remesa, el quetzal estaría a 20 por 1. Fácil. Pero con las remesas se mantiene ahí, hay que hacer un esfuerzo extraordinario del Banco Central para que la moneda no se revalúe más. Y la lucha está siempre en ese punto. Vamos a ver, este gobierno, se habla un poco en el entorno de que se puede ir un poco la moneda a 7.80, a 7.90, pero para eso va a tener que hacer un esfuerzo muy grande el Banco Central de comprar dólares en el mercado, porque la realidad es que abundan los dólares. La incertidumbre política que había el año pasado era tremenda, desmotivó la inversión y la emigración sigue a Estados Unidos, es de 100.000 guatemaltecos por año. Se estima no menos de 3,5 millones de chapines que viven en los Estados Unidos. Seguirá sin una nueva ley electoral, dijimos, y así está, sin aprobar la ley de contrataciones del Estado, y seguimos, sin aprobar la ley de infraestructura, y seguimos. Realmente el país tiene que cambiar. En las pláticas que he tenido me siento optimista, pero se tiene que ver los cambios y se tiene que ver los cambios en el Congreso. Esto que pasó en El Salvador no es agradable, pero envió un mensaje muy fuerte al Congreso de aquí, ¿verdad? No es bueno que entren los militares al Congreso, pero llega un momento en que desesperan tanto que ocurre esas cosas, ¿verdad? Como ocurrió con Serrano, que se desesperó. Esperamos que aquí el Congreso actúe moderadamente bien, ¿verdad? No podemos pedir tampoco nada más. Entonces voy a empezar hablando sobre el 2020, sobre la estructura actual de las relaciones internacionales. Y es un tema muy, muy lindo, muy profundo, que, modestia aparte, me ha tocado leer más de 12 libros. Pero que viene todo lo que les voy a hablar, se los garantizo. Y en este momento ningún tópico ha generado un debate tan acalorado y erudito desde el final de la Guerra Fría en 1991. Yo diría que la estructura global de hoy es una bipolaridad emergente. Es los Estados Unidos y China, son las superpotencias. El tercero está muy bajo del segundo. Por eso es que habla de bipolaridad, y ustedes van a entenderme hoy que todo lo que está pasando entre China y Estados Unidos está hablado bajo la mesa. Están de acuerdo y van a dominar el mundo toda la década, y van a entender por qué. El nuevo sistema tiene características diferentes a la Guerra Fría. Ustedes se van a acordar, se enfocará más en lo económico y menos en la confrontación. Por eso ya se llama, yo lo llamo la guerra fresca. No hay balazos, no hay tiros. Pero ¿por qué el mundo ahora tiene una estructura bipolar emergente? ¿En qué se basa uno para poder decir son dos países? El primer paso en mi argumento es demostrar que estamos entrando en un sistema bipolar. Para hacerlo así, uno primero debe demostrar que la brecha entre la superpotencia Estados Unidos y la superpotencia junior China no es muy grande y cada vez se está volviendo más pequeña. Y segundo, y a menudo uno descuida ese punto, también se debe demostrar que la brecha entre la superpotencia junior, o sea China, y el resto de países cada vez es más grande y está creciendo. Entonces están quedando los dos solitos. En la esfera militar sí tenemos que decir que Estados Unidos permanece como un claro líder. La cantidad nominal del gasto que hace los Estados Unidos en defensa en el 2018, de acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para la Paz, fue de 649 billones de dólares, comparado con los escasamente 250 billones de China, 38% del gasto que tuvo Estados Unidos. El gasto en Estados Unidos ha aumentado bajo el mandato del presidente Donald Trump y representó el 36% del gasto total global de defensa en 2018 a nivel mundial, comparado con el 14% de China. Aquí nadie discute
que Estados Unidos es la superpotencia militar del mundo y los dos países no están cerca de ser pares en asuntos militares. Sin embargo, un hecho clave para apoyar la bipolaridad que hay en este momento de defensa es que la brecha se está cerrando rápidamente. El gasto de defensa de China creció 83% en términos nominales entre 2009 y 2018, mientras que Estados Unidos tuvo una baja del 17%. Aunque la distancia es muy grande, pero se está acercando China con el crecimiento que lleva en la parte militar. En la parte económica se espera que en los próximos años se igualen en la relación del Producto Interno Bruto. El segundo criterio para demostrar que hay una bipolaridad, que no es que sea bueno ni malo esto, yo lo veo un poco malo, es la brecha entre China y el tercero. El tercero, la India, que es el país más industrializado, ocupa el tercer lugar cuando se compara los gastos de defensa, es de 66.5 billones. Es un 3.7 del gasto global y un 29% de incremento en los últimos 10 años, pero está muy lejos de China. En relación a la capacidad económica, ahí la bipolaridad emergente es bien evidente. El Producto Interno Bruto nominal de Estados Unidos es de 20.4 trillones en el 2018. Estos datos son del Fondo Monetario Internacional, mientras que el de China es 65% de la cantidad que tiene Estados Unidos. Pero la brecha se ha cerrado desde el año 2010 y luego la brecha entre China y el tercero, puede ser Japón o la India, el Japón es un 37% del Producto Interno Bruto de China, 20% del Producto Per Cápita en el 2018, la India está en el 22% y 41% respectivamente. O sea, China y Estados Unidos hay mucha diferencia con el tercer lugar en el mundo hoy. No importa si es Japón o es la India o es toda la comunidad europea, toda América Latina y todo lo que sea. La diferencia es enorme. Por último, y aquí viene el tema, es la red de investigación y desarrollo. Estados Unidos y China, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, eran muy parecidos en el 2017. Miren la cifra, ya en desarrollo tecnológico. Estados Unidos gastó 483 billones y la China 444 billones. Japón era el tercero con 155 millones, está bien lejos de China. La guerra fresca será diferente de la guerra fría, en muchas maneras significativas. La más importante, el equilibrio entre Estados Unidos y China será más modesto que la interacción global que marcó la confrontación de Estados Unidos en la Unión Soviética. ¿Y esto por qué? Varios factores limitarán este equilibrio. Primero, a nivel estructural, Estados Unidos permanecerá dominante y su capacidad militar disuadiendo el fuerte equilibrio de China en su área. Segundo, las intenciones de China son muy diferentes de aquellas de las élites de la Unión Soviética. China busca un surgimiento lento y cuidadoso, tiene el corte de una nueva ideología militar, dictatorial a nivel de gobierno y economía de mercado fuera, pero esto no será una lucha ideológica como la Guerra Fría. Esta vez no es un intento abierto para expandir la revolución de uno u otro país. En tercer lugar, China está enfocada en Asia, mientras tenga alcance económico global, sus intereses geopolíticos son mayormente al noroeste y suroeste de Asia. Veremos menos el estilo de Estados Unidos en la Unión Soviética. La competencia tecnológica avanzada, el antagonismo más grande y más fuerte, es el equilibrio que hay en tecnología entre Estados Unidos y China. Y eso ocurrirá en el plano económico. Yo creo que todo lo que ha pasado, que aranceles, que se cierran la frontera, es una lucha que yo creo que por debajo de la mesa se han dado la mano, porque lo que quieren es dominar al mundo los dos países. Esto es una distinción de la carrera armamentista que marcó la Guerra Fría. Las estadísticas anteriores muestran que China ya está cerca de Estados Unidos en lo que se refiere a la esfera económica. Esto significa que China puede e intentará equilibrar las capacidades con Estados Unidos en consumo más que en armas. Por lo tanto, la batalla sobre la tecnología avanzada y comercio es el mejor teatro de la Guerra Fresca. La competencia va a ser sobre la robótica,
la inteligencia artificial, la computación cuántica y 5G, que es la tecnología de red inalámbrica de la última generación. Principalmente la nueva forma de equilibrio estructural entre las dos superpotencias. Este es un punto crítico en esta década, entendiendo que esta batalla será de muchos años, pero de común acuerdo. Y yo les voy a decir al final lo que pienso que puede venir en ese acercamiento de estas dos superpotencias en el mundo. Para que vean la importancia que le están dando a esto los Estados Unidos, las mismas fuerzas que están dirigiendo la batalla de avance tecnológico en la Guerra Fresca son las mismas que manejaron la competencia de los misiles balísticos intercontinentales en la Guerra Fría, para que vean al nivel en que está esto. La dinámica es evidente en ambas políticas económicas de Estados Unidos y China, en donde ambos lados quieren capacidad superior en el mercado internacional y en la esfera de defensa. Ambos lados ven la tecnología avanzada como la clave, y es ahí donde más fuerte golpea el equilibrio y donde más de acuerdo está todo. Este equilibrio dinámico surge de la muy real posibilidad que compañías de tecnología avanzada alrededor del mundo tengan que escoger entre mercados alineados a Estados Unidos y mercados alineados a China. Estados Unidos debe tomar medidas para prevenir algoritmos sensibles o códigos fuente que son vitales para la infraestructura de los Estados Unidos o que tienen dualidad en el uso de aplicaciones vendidas o transferidas a China. Las esferas de influencia van a estar muy divididas entre estos dos grandes monstruos. Asia del noroeste permanecerá muy cercana a Estados Unidos a través de tratados e implementaciones militares. Los compromisos de Estados Unidos va a contar con Japón y Corea del Sur. La Asociación de Naciones del Sureste de Asia podría convertirse en una esfera de influencia relativa para China, como Camboya, Laos, Myanmar, ya están en la órbita de China. La posibilidad de algún conflicto militar no existe entre las dos superpotencias y será muy baja en el nuevo sistema bipolar. La posesión de armas nucleares de ambos países y la seguridad en la capacidad de un segundo golpe reduce el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si Estados Unidos le lanza un cohete a China, China le va a mandar 4, le da tiempo. Y si China le manda un cohete a Estados Unidos le va a mandar 4. Entonces ellos están de la mano y no va a pasar nada, porque sabe que los dos se autodestruirían. Por lo tanto, la oportunidad de guerras más pequeña alrededor del mundo, eso sí es muy probable que aumente. Estados Unidos y China estarán enfocados uno y el otro en sus respectivas economías, en la prevención de conflictos, en la capacidad de la policía global será baja en el nuevo sistema. Consecuentemente, el conflicto entre Irán y Arabia Saudita podría estallar en Rusia, tendrá más libertad en Europa y en Asia, y en fin, vislumbro un dominio total del mundo de estos dos países. Antes de mostrarles una gráfica de cómo han crecido las exportaciones y cómo China en los últimos años ha crecido, quiero decirle que Estados Unidos ha bajado la tasa de interés, primera vez que un presidente domina la Federal Reserve. La tasa de interés es del 1,25, él quería subirlo más. Pero es que lo que él quiere es que las empresas que les ha afectado el impuesto temporal para las importaciones de China, y China responde con impuesto a las exportaciones de Estados Unidos, nomás es un simulacro de lo que los dos están planeando a nivel internacional. O sea que yo veo a ambos países de la mano y no tarda en que el presidente Trump llegue a Moscú y el de Moscú llegue a Nueva York, se den la mano, se besen y se terminó el problema entre los dos países, pero dominarán el mundo. Y más tarde les voy a decir lo que creo que puede venir. Pero antes quiero que vean este video para que vean cómo China se ha desarrollado en los últimos años. Y más o menos, cuando aparezca China en la pantalla, ustedes van a tener un asterisco. Fíjense bien cómo antes ni aparecía en la lista de los países principales de exportación. Veamos, por favor.
Aparece China ahorita por primera vez. Está el equilibrio en exportación, no en el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Pero ya China se convierte en el primer país más importante. ¿Cómo veo el futuro? Bueno, es triste y llora sangre. En el año 2019, los guatemaltecos estamos pidiendo carreteras, seguridad jurídica, reducir la desnutrición, mejorar niveles de educación, salud, etc. Estamos décadas atrasados y con un mundo que cada vez acelera más la tecnología y la diferencia va a ser mayor. Hoy el mundo está estudiando cómo en menos de 10 años, no sé si en el 2005, 4, 7, 8, los robots aumentará el desempleo. ¿Qué se va a hacer? Hay un libro que dice que entrevistó a todos los presidentes de América Latina y solo 3 entendió un poco lo que está pasando del robot. Los demás creían que era un juguete para regalarlo a los nietos en Navidad. Pero es la realidad de América Latina, no es broma. Las opciones están en estudios, por ejemplo, impuesto a los robots para crear trabajo a los desempleados que ayuden en aspectos sociales, limpieza, ríos, lagos. Bill Gates propuso en la última reunión de personas célebres en que el mundo no puede vivir con un desempleo como las estadísticas que les voy a ofrecer, porque tiene que haber una masa de gente comprando bienes y servicios. Entonces, la idea de Bill Gates fue la que fue aceptada y es que cada robot debe pagar los impuestos de las personas que sustituye. Y eso va a un fondo común manejado público-privado para darle a los desempleados $5,000, $7,000 y ponerlo a trabajos de desarrollo social. Guatemala podría ser analfabetismo, en Guatemala habría trabajo por mucho, pero todos los problemas sociales que tenemos. Creo que nuestro país necesita hacer un plan estratégico donde tengamos varias vías simultáneas. Voy a decir las 3 vías sin ser la primera, la segunda, la tercera, porque todas son súper primeras. Para mí, y esto lo tuve en reunión con el presidente en algunas reuniones, y estoy esperanzado, la verdad es que sentí que entiende el problema. No estoy bromeando, sí creo que entiende, y creo que va a hacer muchas cosas este hombre. Espero, ¿verdad? Puede ser que cuando uno se sienta en esa silla cambia todo, ¿verdad? Pero no sé. La primera es dar empleo. Y para dar empleo hay que atraer la inversión. Y para eso el proyecto más importante que hay en el Congreso hoy es la ley de infraestructura. Hay que aprobar esa ley a como dé lugar, pero no llevando militares al Congreso, ¿verdad? Él dijo no. Él debería ir al Congreso y pedirle a los diputados que por favor aprueben las leyes. Si no, me voy a instalar con mi gabinete. Y si no, voy a llamar a los que votaron por mí. Nunca se le pasó por la mente, ni creo que se le ha pasado hacer lo que hizo Bukele en El Salvador, ¿verdad? Me parece que ya es un paso, ya que se pasa hasta de irrespeto a la Constitución de un país. Para saber qué desesperación tiene el pobre hombre también con los congresos que nunca aprueban nada. Guatemala necesita carreteras, puerto, aeropuerto. Miren, yo he recibido un montón de inversionistas en los últimos años y ellos hacen un estudio para ver dónde invierten. En 5 países, Centroamérica, República Dominicana, Panamá, y República Dominicana siempre queda de primero, Guatemala de último. ¿Cómo puede un inversionista venir aquí a ver un aeropuerto? Hay humo en el volcán de fuego y se tiene que parar el aeropuerto varios días, entonces toda la mercadería que se exporta, se importa, y si es de producto duradero, no duradero, se echa a perder. Las carreteras, bueno, el costo de transportar la mercadería en el comercio interregional de Guatemala es enorme, por las carreteras que un día están buenas, llueve y ahí se friega otra vez todo, ¿verdad? Guatemala debe facilitar la inversión
y toda la parte de minería y de explotación. Hay que olvidarnos de Noruega, de todos esos países andinos que nos vienen a convencer a nosotros de que no debe haber déficit fiscal. Pura paja. Si todos esos países vivieron cuando se desarrollaron de déficit fiscales. Yo me recuerdo que cuando empezó todo esto de la Comunidad Europea y todo, España llegó a la peseta de 218, algo así, y se devaluaron todas las monedas de la Comunidad Europea y de ahí nació el euro. Entonces ellos vienen ahorita y nos dicen, no, el déficit fiscal no, es en contra de los derechos humanos, cuando ellos lo hicieron por años. ¿Cómo va a ser que un país con la pobreza que tenemos no tenga déficit fiscal de 2.4 si eso no afecta la inflación? 2.4 son 16, 18 mil millones de quetzales que se pueden invertir en desnutrición, en salud, en escuela, en educación. Hay que hacerlo y llevamos años dándonos el lujo. Guatemala, la macroeconomía más equilibrada, que mantiene un déficit fiscal del 0.7 del 1. Pendejos somos. De verdad que ofende que países con estos problemas sociales nos vendan esas hipótesis falsas de economía, cuando un déficit fiscal del 2.4 está comprobado que no pasa nada. Yo tengo a la gente del fondo sentada y ya ni me iban a visitar porque los mandaba al diablo, porque la verdad es que yo le decía, mire, ¿y por qué viene a fregar a Guatemala cuando Estados Unidos tiene 5% de déficit? Y nos alega a nosotros, porque nos pasamos del 1,5. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no critican? ¿O es que ellos les pagan el salario a ustedes? ¿Y por qué vienen ustedes a decir que Guatemala no debe endeudarse cuando Estados Unidos tiene el 115% del Producto Interno Bruto? Nosotros tenemos el 24%. Hombre, es pecado. Palabra del presidente, él va a poner el 2.4 de déficit y va a usar todo ese dinero para problemas sociales, la de nutrición, la salud, vivienda. Y creo que la idea de él, que me pareció excelente, yo le pregunté, y no sé, seguro que aquí no hay nadie que lo sepa, ojalá me lo diga, porque yo no lo sé. ¿Cuánto paga el gobierno en alquileres? No sé, ¿alguien sabe? Nadie sabemos, son cientos de millones en el país. Él quiere emitir papel en el crédito hipotecario, captar recursos que en otros bancos saben casi en 0%, no digo los bancos porque ya lo saben, ¿no? Y dar crédito para construir edificios a nivel de todo el país para que ahí dejen de pagar alquileres. Eso va a traer un boom en la construcción. Estamos a las puertas de tener el mayor crecimiento en el sector construcción en el 2020. Y eso va a ayudar a mi tesis de que en 2020 vamos a estar igual o superior al 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Hay que acelerar el proceso para poder dar empleo. Yo no conozco a nadie que se pueda crear empleo si no hay inversión. Tiene que haber inversión. Y que la gente tenga un mejor nivel de vida. Que no se vayan a Estados Unidos. ¿Y qué jodidos quieren que haga aquí? Si aquí no hay empleo. La gente quiere superarse. Entonces es un pecado mortal el que se comete por esas políticas económicas obsoletas, atrasadas, que solo tienen intereses particulares y no una política económica de desarrollo para un país. La segunda vía que hoy creo que hay que desarrollar para llevar a un equilibrio es un desarrollo social más acelerado. Miren, hace 8 años yo participé en el programa Plan de Visión de País de 20 años. Ahí cambió mi mentalidad de este país. Ahí vi lo mal que estamos. Ahí, en esos estudios hechos por la Universidad Rafael Andívar, por INCAE, gastamos más de $500,000, los mejores profesionales de Guatemala. Hace 8 o 9 años terminamos ese plan, aprobado por todos los secretarios de los partidos políticos en el salón en el Camino Real. Lo grave que vi yo es que después de 20 años llegamos a los índices sociales que Costa Rica tenía hace 8 años. O sea, eso es escandaloso, señor. A mí, yo tenía un poco más de pelo hace 8 años, pero no se me paró el pelo cuando vi lo mal que estábamos. La desnutrición, el analfabetismo, la falta de vivienda, la falta de salud. ¿Todo por qué?
si podemos invertir 18.000 millones. Los 4 años pasados hubiéramos invertido el 2.4 del déficit, serían 72.000 millones metidos en la parte social. Guatemala tiene una bomba de tiempo y el que no los quiera ver, señores, está ciego. En 4 años va a haber elecciones. Yo no veo un plan que aspire a llegar a la presidencia si no es el grupo de izquierda. Yo no veo al sector privado organizado tampoco, lamentablemente. Hay que hacer además un plan de vivienda que se pueda hacer fácil. Le estamos diciendo cómo, facilitando a la gente la forma de pago, a la clase baja, a la clase media baja. Son edificios de 4 o 5 pisos sin ascensor. No hay parqueo, solo moto. Y miren, la demanda que hay, les digo, es extraordinaria. O sea, yo conozco empresas que tienen 3, 4 edificios vendidos y está empezando el primero. Cuotas bajas a 15 años. Ese sector hay que atacarlo. Da empleo y tienen una vivienda. Y creo, todavía más lejos, creo que los proyectos de inversión público-privado debe haber un 20% mínimo distribuido en miles de gente, para que la gente no tenga la única opción de llegar a un banco, sean inversionistas como en Estados Unidos y podamos tener una bolsa de valores y no lo que hay hoy. Una bolsa de valores sin mercado secundario no es una bolsa de valores. Hay que tener el mercado secundario, mercado primario es cuando uno emite el título por primera vez. Mercado secundario es cuando esa persona necesita liquidez y va de nuevo al corro de la bolsa y coloca, ¿ok? Esa es la diferencia entre mercado primario y secundario. Para que haya una bolsa de valores tiene que haber un mercado secundario, como lo tiene esto. No va a comparar con Nueva York o Tokio, que son cientos de miles de millones que la gente va porque necesita, tienen otros proyectos y otra gente tiene liquidez y lo compra. Ampliar y mejorar la educación. Bueno, yo creo que toda la política de educación ha sido mala en ese país. Hay que cambiar el modelo. Esta ministra pareciera que es muy buena. Me informan de que sí tiene deseo de hacer una reestructuración para tener un mejor futuro. Sin educación, señores, no hay futuro. Todos los estudiantes que están aquí son privilegiados de estar en esta universidad. Y en esta década, donde ustedes están en la universidad correcta. Yo le dije a 3 nietos míos, uno me hizo caso y 2 no. Siempre pierde uno con los nietos, 2-1. Le dije, ¿a usted le gusta la tecnología? Váyase a estudiar ingeniería artificial, singularidad, ese es el futuro. ¿Qué quiere estudiar? ¿Medicina? No, hombre, ¿para qué? Si hay un robot ahí, les digo que me lo ofrecieron a mí para los hospitales. Un robot que le pone sangre en algún lugarcito del robot y en 4 horas te dice si tiene un tumor, qué tipo de tumor, cómo se compone ese tumor, qué hospitales son los mejores, en 4 horas. Y ahora ya, por ejemplo, ahora la cosa está donde todos los que nacen tienen que vivir más de 100 años, porque ya la medicina va a ser preventiva. Entonces, cuando nazca ya, ahorita con los gérmenes y todo, le van a decir, usted va a tener a los 70 años tal cosa, empieza a los 50 a tomar esta pastilla. Eso es el mundo moderno. Ahí vamos. Pero a estas 3 áreas que les hablé, debe darle prioridad al gobierno y por eso está ese déficit fiscal que no debe ser para gasto. O sea, el problema de este país es que tiene un presupuesto de 1 y 0.9 es gasto y te queda 0.1 del 1. No alcanza para nada. No alcanza para nada. Y no usan el déficit fiscal porque el embajador de Noruega, de los países raros, ahí vienen que no. Yo les cancelaba la embajada aquí, quitaba a mis embajadores de esos países y pondría a trabajar el déficit fiscal en bien de una comunidad que es una bomba de tiempo. Por supuesto, un déficit fiscal controlado para que no haya inflación ni haya una devaluación que más afecta al trabajador. Y la tercera vía que yo creo urgente, más, y que es la base de todo, es una reforma institucional. Fortalecer las instituciones. Por lo tanto, esto es indispensable. Creo que la presidencia está bien consciente con un grupo de abogados muy bueno, llamar a los diferentes grupos sociales y hacer una agenda que vaya hacia una reforma institucional
y liderar él como presidente el diálogo con los partidos políticos y con la sociedad civil de Guatemala. Si el Congreso no lo aprueba, que llame a la gente que votaron por él y lo acompañaremos. Porque este país no puede aguantar 4 años sin todas estas leyes que ya tienen más de 10 años, 15 años que debían estar aprobadas. Tan importante es el Estado de Derecho, que yo creo que hay que darle una mención especial, porque sin un Estado de Derecho no hay garantía y no viene ni la inversión extranjera ni la inversión local. El Estado de Derecho es la clave para que venga la inversión. Si se pierde el Estado de Derecho, los mismos guatemaltecos nos llevamos el dinero. México, con las dudas que está dando este hombre, dudas grandes, cientos de millones se han ido de México. Cientos de millones de dólares. Con la liquidez que hay en el mundo, si abrimos la puerta de Guatemala, tendríamos inversionistas que vienen a hacer trenes, no ese tren, pues, un tren verdadero. ¿No? Tendríamos un metro o tendríamos carretera de 4 vías, pero no hay estrategia. Miren, uno se ríe de los árabes, de los Emiratos Árabes. A mí lo que más me ha impresionado en mi vida, la mejor estrategia que he visto es la de los Emiratos Árabes. Es cierto que son 7 Emiratos, 7 dueños, pero muchas veces poner a 5 hijos de acuerdo cuesta mucho. 7 son un montón. Ellos se sentaron hace 10 años y dijeron, el petróleo tiene 20 años. Para el 2030 el petróleo no va a valer nada. Los carros van a ser eléctricos, va a bajar cantidad el consumo. ¿Y de qué vamos a vivir? Y el plan estratégico de ellos es, no nos va a interesar el petróleo porque cuando llegue el año 2030 vamos a tener 70 millones de turistas. Van por 25 millones y lo van a lograr. Todo el dinero lo están invirtiendo. Lo mejor de Los Ángeles, ahí lo miran. Lo mejor de Dinero, ahí lo miran. Mucho mejor. Si quiere ir a esquiar, ahí dentro del mismo parque hay un lugar donde esquía uno. Un frío de 10 grados bajo cero tienen ahí metido. Hielo. O sea, es impresionante ver la estrategia. ¿Y qué tiene esa estrategia? Que no tenemos nosotros. Lo estaba hablando hoy con el doctor Sudo. Tiene continuidad, que no hay aquí. Cada 4 años cambiamos. Y miran lo que los demás no ven. Ellos vieron hace 10 años lo que venía, con asesores gringos, lo que sea, pero lo vieron y lo ejecutaron. Y hoy Dubái es uno de los países turísticos más importantes del mundo y va a terminar 2030 con 70 millones. ¿Ellos no necesitan petróleo? No necesitan petróleo. Eso es una estrategia. Aquí tenemos un país para hacer turismo. Es impresionante este país. Y Costa Rica, cuando uno va, lo montan en un aparatito, hay un pájaro y la Madre Santa, uno no ve nada. ¿No? Y aquí tenemos los pájaros a la vuelta de la esquina y es una maravilla esto. Tenemos Tikal, tenemos una maravilla de país. Pero si no hay seguridad, ¿quién va a venir aquí? ¿Quién se apunta para ir a la China hoy? Nadie, ¿verdad? Pero estamos preocupados que Chino viene aquí porque también es indispensable, ahora que es el tema del día, cambiar la forma como se elige la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Tenemos que garantizar esa independencia, señores. No con pícaros ni sinvergüenzas que se van de un lado o de otro. Tiene que haber gente honorable de 70 años para adelante y hay un montón de abogados buenos en este país que podrían ser los que integren estas cortes. Y no que queden gente que nos pasa lo que nos pasó los últimos 3 años, ¿verdad? Muy delicado lo que está pasando. Se deben de sentar las bases de un sistema que requiera que a poder llegar a estos puestos, los aspirantes deben de tener una carrera notable, conocido, sobresalir como ciudadanos honestos y que puedan aplicar la ley imparcialmente. Guatemala realmente es un país que tiene una base natural rica de flora y fauna. Guatemala es de los pocos países que tiene 6 pisos de altitudes, 7 provincias de participación y 9 provincias de humedad, de acuerdo con el IARNA, el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad, y hay estudio en este Instituto de Investigación que lo tiene la Universidad de Landívar,
que lo confirma. Vivimos en uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, en una zona de vida que se define como una unidad territorial natural en la cual están interrelacionadas la vegetación, la actividad animal, el clima, la fisiografía, la formación geológica y el suelo. Es una combinación reconocida y única que tiene aspectos de fisonomía típica. El deterioro ambiental que hay en el mundo y su impacto en la sociedad al tener menos condiciones para generar bienes y servicios en la tierra es lo que empeora los indicadores de pobreza e inseguridad alimenticia a nivel mundial y es lo que incentiva las emigraciones. Si no se cuida, ni siquiera lo que producimos hoy, posiblemente vamos a producir otros alimentos en 10 años, porque los que producimos hoy, la tierra ya no va a servir para eso. La pérdida de cobertura forestal que se da por la expansión del suelo agrícola y urbano, los incendios y otras causas, además de amenazar la biodiversidad, afecta las condiciones del suelo, que es el principal recurso para la producción agrícola y la fuente de agua. Creo que el cambio climático es el mayor desafío de nuestros tiempos y hacer frente a ese cambio climático requiere un esfuerzo sin precedentes por parte de todos los sectores de la sociedad a nivel mundial. Contamos con el Acuerdo de París, pero hay países muy importantes que no creen en esto. Sin embargo, a pesar de que estamos siendo testigos de lo que está sucediendo hoy alrededor del mundo, todavía hay personas que niegan que estamos enfrentando condiciones climáticas diferentes. Se está poniendo en riesgo la vida humana. Yo me pregunto qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. ¿Qué más se necesita saber para que todos los países hagan un esfuerzo más grande? ¿Cuándo tomaremos conciencia mayoritariamente de la situación y adoptaremos decisiones drásticas para convertir nuestro estilo de vida? No solo aquí, sino en el mundo entero. ¿Y sabe qué impresión tengo? Que hay gente que cree que nos podemos ir a otro planeta todavía. ¿Y a dónde nos podemos ir? No hay otro lugar que este planeta. Un ejemplo lo tenemos en los recientes incendios de la selva amazónica, los que han puesto de manifiesto el riesgo real de perder el principal pulmón del mundo, entrando en colisión los intereses globales de los países del G7 con el interés nacional de Brasil. Nuevamente en el mundo surge el dilema entre el interés general y el interés particular, entre el intervencionismo global y la soberanía nacional. Es un asunto de responsabilidad conjunta, es un problema de ética y un problema intergeneracional. Creo que los que estén interesados en estos estudios, la Universidad Raciba lo tiene muy bien avanzado, todos los estudios, y el que quiera puede pedirlo a esta universidad. Voy a regresar un poco a la bipolaridad mundial. Ya tenemos la era de la automatización. Esta es mi visión de la década. Yo no les puedo decir si va a ser 2004, 2005, 2006, pero que viene lo que les voy a decir. No hay un solo libro escrito hoy que no diga lo que yo les voy a decir ahorita. Se calcula que en 10 años habrá perdido, según la Universidad de Oxford, escrito en un libro de la Universidad de Oxford, el 47% de los empleos solo en Estados Unidos serán reemplazados por robots y computadoras con inteligencia artificial. Algunos dicen, no hombre, en la historia de la humanidad, los que le encanta oponerse a todo lo nuevo, que no lo entienden. La historia de la humanidad ha sido siempre que hay innovación y cierra empresa y el fenómeno no es nuevo. El problema hoy es lo acelerado que vienen los cambios con la tecnología y con la inteligencia artificial. La tecnología ha venido destruyendo empleo desde la revolución industrial a finales del siglo XVIII. Pero hasta ahora, los seres humanos siempre habíamos logrado crear mucho más fuentes de trabajo que la que habíamos aniquilado con la tecnología. La pregunta que nos tenemos que se hace en todo el mundo, los estudiosos de las universidades, y creo que aquí, ¿podemos seguir creciendo, creando más oportunidades de las que eliminamos? Las noticias nos ofrecen un ejemplo tras otro de cómo el proceso de destrucción creativa de la tecnología está logrando crear nuevas empresas, pero a costa de terminar con otras que empleaban mucho más gente. Coda es un caso que lo pone todo el mundo de ejemplo. 140.000 empleados y fue empujado a la bancarrota en 2012.
por Instagram, una empresa apenas de 13 empleados que se anticipó a Kodak en la fotografía digital. ¿Pero saben qué es lo curioso? Que fue Kodak quien inventó la fotografía digital. Llegaron con el CEO, el ingeniero, y dijo, mire, este es el futuro. Y le dijo, está loco, si nosotros sacamos eso, quebramos. La tinta, el papel, si es nuestra principal fuente de venta. Escóndelo. Pero otro no lo escondió. ¿Cómo terminó la historia? Kodak no existe. Y esta empresa que creó eso sí. La otra es Blockbuster, la cadena de tiendas de alquiler de películas. 60.000 empleados en todo el mundo. Se fue a la quiebra porque no pudo competir con Netflix. Una pequeña empresa manejada por 30 gentes. General Motors hace unos años tenía 618.000 empleados y hoy día tiene 202.000. Y se ve amenazado por Tesla y Google, que están desarrollando a paso acelerado el auto que se va a manejar solo, que es eléctrico, y a los 3 años lo puede tirar a la basura, no le tiene que dar mantenimiento nunca. Nunca. Lo único es que para que venga eso tenemos que tener enchufe en todos lados para cargar la batería, ya vendrán. El alcalde de San Pedro Sula, en su plan de gobierno muy bueno, tiene todas las avenidas cubiertas con parqueo y con enchufe para que, como sabe que eso viene, para que puedan cargar la batería eléctrica. Pero los empleados de la General Motors le va a pasar lo mismo que a Kodak y a Blockbuster. Se lo va a agarrar el toro. Entonces uno se debe preguntar en esta universidad, como trabajo de campo, ¿cuáles serán los trabajos que desaparecerán y cuáles los reemplazarán? ¿Dónde se sentirá más el impacto de la automatización? ¿Los países ricos o los países emergentes de Asia y Europa y del Este? Y en Latinoamérica, ¿y por qué no debemos de preocupar? Por nosotros. Y nadie mira que viene un tsunami de automatización. Viene la automatización laboral, los robots están haciendo lo que ustedes ya no se imaginan. Botoncitos, ya hacen todo los robots. Afectará a todos los sectores, pero lo que más me preocupa son los países en desarrollo como Guatemala. ¿A quién favorece esto? A los países desarrollados. Porque los robots que están sustituyendo la mano de obra barata, lo pueden poner en Nueva York, donde está el consumo. Lo pueden poner en Alemania. Lo pueden poner en Dubái. No va a estar en Guatemala el robot. Va a estar en los países donde está el consumo. Por lo tanto, estos países son los más peligrosos que deben de ver cómo reaccionan o cómo consiguen los robots de última generación. Bueno, no sé cómo. Son los países en desarrollo los más amenazados por la automatización. Creo que un buen trabajo en la U sería ¿qué puede hacer Guatemala ante esto? Los países más amenazados por la automatización no están en los Estados Unidos, ni es Alemania, ni es Japón, no, sino son muchos países en desarrollo de América Latina y Asia del Sur. El motivo es que los países en desarrollo son los que tienden a tener el mayor porcentaje de trabajadores manufactureros, que hacen labores manuales, que serán cada vez más automatizados. Hay hoteles en Los Ángeles, que me contó un amigo ahí que llegó y lo recibió un robot y le pregunta su nombre, me da su documento de identificación, cuántos días va a estar, así es correcto, 4, muy bien, déme el pasaporte, le saca copia, le devuelve el pasaporte y le da la llave del cuarto. El tipo dice que está con la boca abierta ahí viendo el robot. Y no le puede alegar, ¿verdad? Porque no le entiende. Pero después llegó al cuarto y pidió un pedido. Le tocan la puerta y abre la puerta y otro robot más chiquitillo. Y le dice, puede abrir la puertecita de delante, saque su pedido. Firme el papel que está ahí, me lo pone, gracias y se va. Otro pequeño robot. Cuando ustedes piensan en el desarrollo que está habiendo en el mundo de los robots, uno se impresiona. Se impresiona enormemente. Y China, por ejemplo, que es de los países donde todo el mundo hace 30 años iba ahí por la mano de obra barata, hoy se están yendo de China por los robots. Y China tiene un plan diferente al que tenía otro. Lo peor es que los robots están bajando de precio, como ocurre con los precios de descreme, de la Polaroid y de todo. Al principio es alto y después va bajando, hasta
que se pagan en 2 años. Entonces las empresas multinacionales de Estados Unidos y Europa están reemplazando a los trabajadores chinos o mexicanos o de donde sea por fábrica robotizada en sus propios países, más cerca de sus mercados naturales de venta. Adidas, la empresa más grande de ropa deportiva, anunció que a partir fue el 2018 que empezó, cerraría paulatinamente su fábrica de calzado deportivo en China. 600.000 empleados que ya no van a existir el año entrante en China. Y se están llevando a Alemania y se lo están llevando a Estados Unidos. Y así como diga, un montón de empresas manufactureras están mudando su fábrica allá de China y van a venirse. Aquí van a venir también, van a llegar a los países en desarrollo. Lo interesante es que las nuevas generaciones de robots de textiles pueden hacer tareas muy minuciosas que antes solo la podían hacer los trabajadores humanos, como coser las tiritas para sujetar cinturones de pantalones, etc. Hasta los trabajadores con salario más bajo en los países en desarrollo son vulnerables hoy a la automatización, porque las máquinas y los robots están penetrando en industrias que hasta hace poco parecía inmune a la automatización. Más datos. Frey, el coautor del estudio de la Universidad de Oxford, que pronosticó el fin de 47% de las ocupaciones actuales. O sea, ahí, si ustedes leen ahí, el informe de Oxford le dice 47% de ocupaciones van a desaparecer. ¿Lo van a hacer los robots? ¿Usted quiere un informe legal? Tiene el robot, pone el país que quiera y en 5 minutos le sale todo el informe y gratis. O sea que una de esas cosas debe ser los abogados, seguro que van a estar en la lista. Los países subdesarrollados, como ingresos medios de Centroamérica y Sudamérica, si no nos ponemos las pilas, nos va a afectar. Y como dijo el doctor Suger, brillante, como hace siempre él, ¿qué pensamos en el pasado? En lugar de pensar en el futuro. Si el pasado, pasado es. Los que se murieron ya se murieron, señores. Hay que pensar en el futuro. Y el salto cuántico que tanto habla él desde hace años, es la ventaja que podemos tener, saltarnos todos los problemas que han vivido los países que tuvieron que sufrir todo lo que están pasando y han pasado. Guatemala puede dar el salto cuántico. ¿Pero quién lo da? ¿Quién lo hace? ¿A quién elegimos? ¿Por quién votamos? Si está compitiendo con la gente más preparada del mundo. Es imposible competir con los robots industrializados del mundo en 2 años. Imposible. En China ya hay recientes dudas si la industrialización seguirá siendo una vía de prosperidad. La caída de los precios de robots es enorme. Se están pagando en un lapso de 2 años. Solo piensen ustedes en un momentito un call center que tiene 3.000, 4.000 gente. Un robot te puede sustituir 300 gente. Entonces dice uno, ay, no me da pena la gente. Viene otro, pone 2 robots, 3 robots, 5 robots y con 80 gente maneja todo. Y le baja la mitad de precio. ¿Qué va a pasar con ese call center que creía que no se podía? Que en las 4.000 gente es clave, va a quebrar. Y lo peor es que va a dejar de pagarle a los bancos. Y los bancos analizan los índices financieros. Yo se los dije el sábado, cortesía gratis, aunque ya no esté en el banco. Les dije, la forma de hacer negocio ha cambiado en el mundo. Ya lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿por qué no estudian aparte de los balances, que es obligatorio? Además que uno lee lo que le ponen, ¿verdad? Y hay que ser astuto, pero en fin, eso es otro asunto. ¿Por qué no estudian esa industria y cómo viene el mundo? ¿Con quién va a competir dentro de 2 o 3 años? Vienen robots que lo pueden, sí, entonces no den el crédito, porque va a quebrar va a haber muchas empresas que van a desaparecer. Es la década donde más empresas van a desaparecer si uno no ve venir lo que está pasando. Son como el avestruz. Muchos dueños de empresas y muchos ejecutivos meten la cabeza para no ver. Mejor levanten la cabeza y miren lo que está pasando y lo que viene en el mundo. Y demos ese salto cuántico
De lo contrario, pues va a haber mucho empleo en peligro. Fíjese que en China vaticinaban el 77% de los chinos. Argentina es el peor país de América Latina, pero el Banco Mundial, si uno lee los informes, no lo está inventando uno, ni yo estoy sacando el agua azucarada, eso está en todos los informes, en todos los libros. El Banco Mundial señala que la ventaja de un país para convertirse en un centro manufacturero ya no será tener mano de obra barata, sino robots de última generación, impresora 3D, una estructura avanzada de Internet de las cosas y otras tecnologías que están transformando el proceso de fabricación de productos tradicionales. Yo tengo un nieto estudiando este rollo. El pobre está pasando el Niágara en bicicleta. Yo le decía a una reunión antes de aquí al doctor Su y a unas personas que estaban ahí, de lo que me fascinó es lo que él me cuenta, que tiene un problema a las 11 de la noche y llama a su tutor. Y el tutor le dice, ¿en dónde está mal? ¿Has pensado cómo entrarle al problema por aquí y por allá? En media hora, ¡paz!, se enciende la luz. Y el objetivo de ahí no es clavarse a los estudiantes, es enseñarle a los estudiantes, que es muy diferente a premiar al catedrático que todos pierden. Eso lo sacaba yo de la universidad, pero ya, yo creo que aquí no hay. Pues los que se están riendo sabrán, yo no sé. ¿Ah? Si el trabajo representa una porción menor de los costos, habrá más producción en los países ricos, más cerca de los consumidores. Habrá menos empresas que se mudarán a lugares de bajo costo. Y las empresas locales van a tener mucho más competencia. Ahora me voy al Banco Mundial y dice en su informe, el porcentaje de trabajos amenazados por la automatización coincide con Oxford. 77% en China, porque China era famoso por la mano de obra barata y todo el mundo iba a ir desde hace 30 años. Pero está Ecuador, Bolivia, Panamá, Argentina, están todos los países con porcentajes altísimos, principalmente si son países en desarrollo o subdesarrollados. Sin embargo, hay porcentajes que pueden ser engañosos por algunos países que están amenazados por la automatización, como China y Corea del Sur. Ellos están comprando robots a una forma aceleradísima, que siguen siendo competitivos en la era de la automatización. Entonces, como les dije, desde el 2014, un año antes de que el presidente Xi Jinping anunciara su revolución robótica como pilar de su plan de 10 años que vence en el 2025, Made in China, el gigante asiático, había aumentado en 56% sus compras de robots. Y en 2015 Corea del Sur ya tenía un promedio de 531 robots por cada 10.000 trabajadores manufactureros, más que ningún otro país. Singapur, 398. Y cada vez que uno mira las nuevas cifras en todos los países, uno ve que aumenta el número de robots en todos los países. Entonces, preocupado de que el mundo no puede vivir en desempleo, crearon en esa reunión de alto nivel que los robots van a pagarle impuestos igual al número de personas que sustituyan, para que un comité público-privado o privado le dé trabajo a toda esa gente con una función social en su desarrollo. O sea que si aquí vinieran los robots 5G y despidieran a 200.000 gente o 300.000, qué bueno sería que a esos 300.000 gente se le diera un salario mayor que el que tiene, pero sirviera para hacer un desarrollo social del país, para dedicarse a limpiar ríos, a la analfabetización, a la desnutrición. Tiene sus ventajas. Lo que no he leído en ningún libro todavía es cómo se va a manejar ese fondo. Porque ni modo, si uno lee el libro de países desarrollados, pues ya no hay corruptos. En cambio, uno aquí, ¿y cómo se va a manejar en estos países? Lo triste es que la mayoría de países, en todos los libros lo dicen, latinoamericanos se han quedado dormidos. Los líderes latinoamericanos no parece haberse enterado de la amenaza de los robots, pero se puede contar con los dedos de una mano. 3, Chile, 2 países más. Y yo creo que ese problema se tiene que afrontar hoy para futuro, no pensar en el pasado. El pasado, como dice el doctor Su, el pasado es.
En la mayoría de los países de la región, los robots todavía son vistos como objeto de curiosidad y algunos de regalo de Navidad para sus nietos. Pero muchos países latinoamericanos podrían sufrir un rudo despertar muy pronto y darse cuenta de que sus trabajadores ya no son competitivos ante los robots cada vez más baratos y eficientes del mundo industrializado, a menos que comiencen a pensar, y lo debía de hacer la Cámara de Industria, la Asociación Manufacturera de Exportación, deberían de pensar si vamos a traer robots y se va a aplicar eso, cómo se va a manejar eso. Porque el mundo tiene que seguir creciendo y el mundo tiene que seguir cada día con menos conflictos sociales y no más conflictos sociales. La idea de un ingreso básico de Bill Gates es la que ha sido acogida hasta el momento, que se ponga en práctica en varios países ya. Y no solo entre los líderes de tecnología, también Mark Zuckerberg, que es famoso en la ciudad de Stockton, en California, planeaba, ya lo hicieron, implementar un experimento y pagar un ingreso básico universal alrededor de $6,000 mensuales para sus residentes que perdían el trabajo. La provincia canadiense de Ontario había lanzado una prueba similar, lo están haciendo desde 2018, con $4,000 a los que pierden el trabajo. Y hay países que pagan $17,000 en caso de pareja, en Finlandia, Gran Bretaña y Kenia. Y otros países estaban desarrollando experimentos similares. Soluciones hay, pero hay que afrontarlas. Hasta los tecno-optimistas o los tecno-utópicos, según se les mire, están aceptando con entusiasmo esta idea como un remedio contra el desempleo tecnológico. La idea de poner los robots está tomando fuerza. El año pasado hablábamos que la guerra comercial era evidente y así ha sido. Y Trump buscaba un crecimiento económico y lo logró. Su eslogan, primero los Estados Unidos, y con ello ganó las elecciones. Y esas son sus fortalezas para reelegirse. Me preguntan, a Trump lo van a reelegir. Se hablaba en el 2019 de una posible crisis, recesión, se está trasladando para el año 2021. ¿Por qué? Porque hoy son más las voces que confirman la recesión a nivel mundial para el año entrante o 2022, primer año de gobierno de Trump o segundo, no más. Trump va a hacer lo imposible para mantener las tasas bajas, porque haya crecimiento económico, para que la gente vote por él. Pero para los norteamericanos y la lucha contra los emigrantes será su principal campaña para que quede de nuevo reelegido. Los vientos soplan hacia una crisis en la Comunidad Europea muy fuerte y mucho más difícil en Inglaterra con su salida del Brexit. El crecimiento de Europa se vaticina para este año en 1%, menos del 2% ya para los Estados Unidos, pero suficiente para que Trump gane. Pero el verdadero problema con los Estados Unidos y China no es la guerra comercial, no es eso. Eso es puro rollo, que de todo nos vamos y viendo eso, ese no es el problema. China lleva años exportando a Estados Unidos $500,000 millones y Estados Unidos exporta a China $100,000 millones. Estados Unidos ahorita está subiendo los aranceles a los productos chinos, pero eso está de común acuerdo, porque lo que busca Estados Unidos es debilitar un poco a la China para que la ventaja que le ha sacado con 5G se reduzca y vayan juntos en esa competitividad que viene con la inteligencia artificial, con la singularidad. Singularidad ya expliqué qué es, ¿va? Es cuando una máquina va a ser más inteligente que uno. A eso le llaman singularidad. Estamos a 2 años. Tanto Estados Unidos como China e India pueden desarrollarse con su economía interna. ¿Por qué? Porque son 1.400 millones de chinos, otros 1.500 millones de India, 300 millones con capacidad de compra de los Estados Unidos. Entonces ellos pueden vivir con una economía cerrada. El motor de su economía es su mercado doméstico. Guatemala tiene que tener una economía abierta porque depende de su balanza comercial. Por eso es diferente el modelo económico que debe usar Guatemala en relación a esos países grandes. La economía grande es cuando un país influye en los precios de los productos que exporta y importa. Y es pequeña cuando no tiene ninguna influencia. Guatemala es una economía pequeña. Si tuviera influencia ya estaría el café a 300 y el azúcar a 20, pero no tiene ninguna influencia en los productos que exportamos nosotros. Y donde el motor de la economía es su balanza comercial. Ahora, al ver el crecimiento de China, desde Trump culpa a Obama a dejarse engañar por China y Rusia al considerar los países subdesarrollados. De ahí viene esa diferencial tan grande de exportaciones. De ahí viene, incentivaron
en la época de Obama, a China a exportar a los Estados Unidos con aranceles bajos de Estados Unidos. Y China puso a Estados Unidos aranceles altos. O sea, Obama realmente impulsó a la China y a Rusia. Trump dijo, hasta aquí llegamos, lo dijo en su discurso una vez. Hoy se inicia la guerra comercial. Y de ahí viene todo el problema, hasta balancear él a las dos economías a través de la tecnología que le sacó ventaja a China. No le sacó ventaja ni en lo militar ni en el Producto Interno Bruto, pero en la tecnología 5G, China pasó a Estados Unidos. Ahora, con esta dureza de Estados Unidos, se está llegando a un acuerdo y ahí viene la cosa. Y aquí viene algo que yo creo. Cualquier crítica es para mí. Yo veo venir en esta década, no sé cuándo, una dictadura digital, veo yo en el horizonte. Le han llamado a algunos expertos ya Ciberleviatán, ese es el nombre raro que le han puesto, venido para instalar un tecnopoder de grandes corporaciones, manejado por Estados Unidos y China. Y ya libra una tercera guerra mundial alrededor de la inteligencia artificial, la robótica y el resto de tecnología exponencial. A principios del siglo XIX, los que se acuerdan de la historia, un gran movimiento de artesanos ingleses se armó contra las máquinas movidas a vapor, que amenazaban con desplazar a su empleo en la fábrica de textiles, si se recuerdan. A esto lo llamaban luditas. El tiempo mostró que sus temores habían sido infundados. De hecho, la progresiva tecnificación del trabajo manual agotador, rudo y repetitivo, propició una significativa liberación de los obreros, jornadas laborales más cortas, puestos de trabajo más calificados y mejor remunerados. Expansión de la economía hacia proyectos que aprovecharon necesidades nuevas y distintas y que finalmente crearon un mayor número de plazas de trabajo. Lo que esperaban con la revolución industrial salió todo lo contrario. Hoy en día el temor es parecido de aquellos luditas. Comienzan a extenderse en nuestra sociedad, esta vez no es la máquina física, sino la máquina informática, la que amaga con dejar sin ocupación a millones de personas, cuyas labores se tornan innecesarias o irrelevantes debido a la creciente digitalización, al trabajo a distancia, a la economía colaborativa apoyada por la tecnología digital y el futuro inmediato por la inteligencia artificial. Señores, los negocios hoy no son iguales a los de hace 10 años, se hacen de otra forma. La inteligencia artificial está reestructurando la vida humana de manera inimaginable en el mundo. Con ella inclusive ciertas ocupaciones en las que damos por indispensable nosotros la capacidad intelectual y emocional humana. Hay libros que dicen se termina, no se puede terminar la emoción intelectual humana y va a ser reemplazada por increíbles complejos para anular eso. Eso hace muy distinta nuestra situación a la de hace 2 siglos. Esta vez la máquina será capaz de reemplazar del todo al ser humano con sus capacidades físicas y cognitivas, y con ello podría privar sin remedio a un altísimo porcentaje de la población de la experiencia laboral que ha sido elemento esencial de la identidad humana. Esta es una amenaza real y dada la velocidad con que ocurren los cambios, todos los libros que se escribieron en enero son obsoletos hoy. Hay nuevos libros con cosas nuevas, lo que no da tiempo es ni de leerlo, ¿verdad? De todo lo que viene. La posibilidad de aprovechar la tecnología sin renunciar a ella propone a grandes rasgos que la democracia liberal establezca un nuevo pacto entre el hombre y la técnica, un pacto que asegure la libertad y no la aceptación incondicional, que la ley proteja la propiedad de datos y establezca nuevos derechos digitales para una ciudadanía aumentada que dé sentido humanista a las máquinas. La gran incógnita y el gran esto es, ¿quién va a hacer eso? ¿América Latina? ¿Europa? ¿Están acabados? ¿Quién tiene la capacidad para enfrentarse a estas dos bipotencias mundiales como China y Estados Unidos? Rusia, no sé por qué apareció ahí, lo puso mi secretaria. Tal vez nació en Rusia, no sé. Pero los dos países, Estados Unidos y China, parecen enfilarse ellos dos. Miren lo que le estoy diciendo, ¿ah? Ojalá dentro de varios años tengamos una economía liberal que
que gane esta batalla. Pero Rusia y China están de la mano para dominar el mundo a base de la tecnología y 5G. ¿Será el ser humano capaz de derrotar a estos dos monstruos? De todos los libros que he leído, algunos dan respuestas que uno no se la cree. El reto es enorme. Muchos libros dicen la respuesta una vez más puede estar en un liberalismo tecnológico. Pero sin el apoyo de estas dos potencias, ¿cómo lo vamos a lograr? La vocación primera del liberalismo es limitar el poder o descentralizarlo. Y aquí se está centralizando el poder en dos grandes países. Ahora debe delimitar el poder tecnológico. Entonces el liberalismo tecnológico es el arma, que dudo, pero es el arma que los libros dicen a través de un Estado mínimo pero capaz de regular. ¿Será humanista? ¿Tendrá la tarea de rescatar al ser humano de la confusión cibernética y volver a ubicar como medida de todas las cosas? ¿Podrá la técnica verdaderamente al servicio de la ciudadanía y de la democracia como herramienta ideal del ser humano? ¿Ser libres para responsabilizarnos de nuestro destino? Del año 2020 a 2030 veremos qué pasará, si la máquina tomará las decisiones del individuo o si el ser humano mantendrá su libertad para responsabilizarse para la toma de decisiones. Trump va a seguir con su política, primero Estados Unidos, va a reducir las tasas al 1%, y la tasa de interés va a sustituir los problemas de la multinacional en su guerra comercial con China para sustituir su costo financiero por los aranceles mientras se dan la mano. Eso va a ser antes de las elecciones de Estados Unidos. Sin embargo, no olvidemos que la economía es sencilla y no hay que perderla de vista. Estados Unidos tiene un déficit fiscal de 5% y su endeudamiento es el 110% de su Producto Interno Bruto. Es enorme. Quiere decir que en 2 a 3 años es insostenible esta situación de Estados Unidos. De China yo no le creo nunca nada a la información económica que dan. No sé. Trump, o el que suceda a Trump, si no gana Trump, afrontará problemas económicos muy serios en el 2021 y en el 2022, como en el 1998. Las tasas de interés en Guatemala van a bajar como consecuencia de esta política en Estados Unidos. En Europa, en Asia, los bancos le cobran a los depositantes por tener su dinero depositado. Las tasas de interés son del 2% al 3%. Entonces, las tasas de interés van a bajar. El tipo de cambio, hay una guerra interna en el país, en los poderes. Unos quieren devaluar, otros no, pero va a ser igual. Es muy caro devaluar la moneda de la cantidad de millones de dólares que tiene que comprar el Banco de Guatemala. El costo para el país es enorme. Por lo tanto, mi impresión personal es que esta vez llega a 780, baja, sube, pero no va a ser algo que impacte para cambiar las finanzas o de ver en qué sale son dólares. Los créditos en dólares son más baratos que los créditos en quetzales hoy. Guatemala sigue pensando en crear infraestructura. No debía dar vergüenza. Todavía estamos pensando en planes sociales, mientras el mundo se aleja cada vez más de nosotros. Y a pesar de todo esto, Guatemala en 2020 va a ser mejor que el año 2019. La tasa de interés, como dije, es a la baja. Aunque aprueben la ley de infraestructura, va a ser muy difícil con los reglamentos y todo que tenga impacto en el 2020, si es que la aprueban. El sector manufacturero va a ser el salvavidas de Guatemala, va a seguir creciendo. Las remesas seguirán creciendo a más de 11.000 millones de dólares. Es superior eso a todas las exportaciones juntas del país. Imagínense, el día que desaparezcan las remesas, pues la moneda valdrá 20 o 30 por uno. El sector construcción va a ser de los sectores más importantes y va a influir mucho en el crecimiento superior al 4% que tuvo el año pasado, muy buen crecimiento también. Si se analiza la parte política, se ve, no sé, mal, bien. El sector privado tiene que unir a los partidos de derecha si es que queda alguno. Tiene que trabajar desde ayer, porque los enemigos de nosotros trabajan 24 horas. Nosotros le dedicamos poco tiempo porque nos dedicamos a trabajar.
El Estado de Derecho tiembla. Hay que unirnos. Tenemos 4 años para no tener sorpresa desagradable. El nuevo gobierno debe actuar rápido, solicitar el apoyo al Congreso, ojalá que lo consiga, que se aprueben las leyes, y si no, solicitar el apoyo civil. Créanme que nos quedan 4 años para tener otro futuro de país. Veremos qué pasa. Para mí, hasta ahí llego. Muchas gracias a todos. Les agradezco. Yo he estado leyendo un libro que se llama Sálvese quien pueda, fue escrito por Andrés Oppenheimer. Sí. Y él habla de que hay 2 escuelas de pensamiento, que es el tecnopesimista y la tecnooptimista. Y un ejemplo del tecnooptimista es la que dice que en realidad el boom tecnológico no va a crear desempleo, sino que va a crear más. Y hablan sobre un ejemplo, el de Amazon, que en el 2016 aumentó un 50% de los drones que utilizan en sus centros de distribución. Y en vez de haber más desempleo, ahora contrataron a más personas y han creado más de 100 puestos nuevos de trabajo porque redujeron costos de distribución y ahora contratan más vendedores y personas que se encargan del contacto humano. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Yo creo que el libro ese no termina así, yo lo leí. Pero, ¿qué piensa acerca del pensamiento Yo creo que tecnooptimista? el libro ese es una parte del libro de un grupo de optimistas, pero su conclusión de él es, y el nombre del título lo dice, sálvese quien pueda. Él dice que hay que preocuparse, que hay que cambiar la figura. En América Latina ni habla, porque él fue el que dijo que los robots de los presidentes no lo conocían. Entonces puede haber, siempre en la humanidad hay gente que tiene visión y se adelanta a cosas, pero en términos generales, la velocidad del cambio hoy, él lo dice también en su libro. Y su libro creo que se llama Sálvese quien pueda. ¿Es ese? ¿Perdón? Sí, ese es el cabal. Entonces hay que leer el libro entero, porque el libro entero sí es negativo. Ahora tiene un capítulo, como usted dice. Ajá. Yo estoy seguro que va a haber empresas que se adelantan, como todo en la vida. Hay gente que se va a adelantar, estudiantes que se van a pasar estudiando en medicina y se van a quedar sin trabajo, abogados que se van a graduar después de 6 años y no van a conseguir empleo. Y hay miles de estudiantes que van a estudiar la inteligencia artificial, la singularidad y van a conseguir trabajo. Entonces es cuestión de cómo se ve el mundo y quién lo mira, ¿verdad? Pero nuestros países no le quepa ni la menor duda de que hoy, en lugar de estar pensando en el futuro, ni siquiera pensamos. O sea, yo así lo veo, ¿verdad? Claro que la historia, que mucha gente se va a decir, el que no conoce la historia se condena a repetirla, pero yo creo que no es lo mismo la época de la revolución industrial que esta. No, esta es... en la época de la revolución industrial, el Producto Interno Bruto duplicó, en esos 100 años, duplicó a los 18 siglos anteriores. En el siglo XIX, el Producto Interno Bruto creció 400% en lugar del siglo anterior 100%. Y para este siglo XXI se estima que va a crecer 2000%. Eso es optimista. El problema es quién va a crecer, qué oportunidades usted ve, en qué se prepara, en qué invierte y cómo lo hace. Y el que se descuide, lo dice el libro muy bien, si se descuida, se queda sin trabajo. Y ese libro es de los regulares que hay. Si quiere me llama y yo le doy otro libro para que lea. De verdad, otras cosas. Pero ese libro así es. Yo estoy de acuerdo en lo que usted nos ha mencionado. Pero una cosa que me tiene inquieto a mí es los resultados que se obtuvieron en MIT hace unos 6 meses, en donde se pronostica un deterioro muy grande en el medio ambiente debido a las malas prácticas que se están realizando en los países y además la misma naturaleza está actuando. ¿Podría usted comentarme esto? Ese señor era el número 1 de MIT, murió a los 86 años. ¿Sí? Munsky creo que se llamaba, no me acuerdo bien el nombre de él. ¿Cómo? Marquez, sí. Y él vaticinó todo este cambio.
Sí, Por pero supuesto que lo que usted está diciendo no lo cree en los Estados Unidos, o no lo cree Trump, pues no hablemos de los Estados Unidos. no lo cree él, No lo cree él. pero lo está Y China, viendo. pero China tiene el país con más ventanilla de humo de todo el mundo. Sí, pero no, O sea, no solo es eso. Las temperaturas abajo de las placas sí, es cierto. tectónicas Sí, es cierto. están elevándose. Y los deshielos que están habiendo en los aires. Pues yo no Y quería eso hablar de ese está- tema porque ya fui está bastante negativo, imagínense si está digo eso. complicando bastante a muchos países. Es correcto lo que usted dice. Es más, yo en algo de la conferencia dije que era uno de los problemas principales la poca atención que se le está dando al medio ambiente. Esto hace pensar a algunos gente que el mundo ya llegó a un nivel como el de ahora y se autodestruyó, ¿verdad? Los mayas y todas las cosas que vemos en Egipto, es imposible que el ser humano de esa época, con la cultura que se miraba, quiere decir que tal vez se desarrollaron más. Yo estoy 100% de acuerdo con usted, ¿verdad? No tengo la menor duda de que está creciendo el nivel del mar también, por todo lo que está de los cielos. Eso va a hacer que muchos países, ciudades, Miami, el agua está a 10 metros de los edificios ya. Ayer vi montacargas enormes en Miami trabajando para separar o para aguantar lo que dice que es imposible de aguantar, que es la subida del mar. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Pero eso es otro problemón. Sí, por favor, pero háblelo en el micrófono, si no, no lo oyemos. Eso es una conferencia completa que hay que dar sobre eso. Y aquí se cansaron de oírme a mí ya, entonces. Solo en la ciudad de Guatemala y sus alrededores, para encontrar agua se sí. necesita perforar ahora A 2000 a pies. más de 1.500 2000, pies. ¿sí? Ahí en la zona 4 casi pasamos de 2000 pies. Es correcto lo que usted está diciendo. Y en la antigua está a 5 metros. O sea, sí, tiene razón. O sea, el mundo, ecológicamente hablando, y lo que viene, puede ser la autodestrucción de la humanidad también, por supuesto. No van a ser los robots. Las dos cosas. Pues muchas gracias a todos, ¿verdad? Realmente creo que escuchamos una conferencia brillante. El licenciado Pulido, como siempre, está al día. Y como siempre estamos viendo, de que Guatemala lo que nos ha detenido es que estamos anclados en un pasado. Yo estoy muy orgulloso porque esta semana firmamos un convenio con el Colegio de Abogados de Guatemala. Y los abogados sacarán una maestría aquí en la Universidad Galileo. Ahora, yo se los dije, tendrán que estudiar matemáticas, ciencias y muchas cosas, porque si no van a estar legislando por si vienen las carabelas de Colón. O sea, la legislación, las leyes están paradas y se debe a que los humanistas, los abogados se quedaron anclados en el tiempo. Esto no tiene nada que ver con robótica ni con nada, sino que la ciencia misma ha avanzado mucho más. Entonces quieren legislar para un mundo que desconocen. Entonces nos ha alegrado mucho que vengan a sacar su maestría a la Universidad Galileo y recibirán mucho de ciencia, también tecnología, pero cómo guiar, cómo legislar en una sociedad. Lo que estamos aprendiendo también es, digamos, ya hace tiempo nos hemos dado cuenta que los tres organismos son fundamentales y el organismo legislativo van a legislar, están legislando y realmente medida de un cociente intelectual en el Congreso sería muy valioso, porque su preocupación, según bien la prensa la semana pasada, es que sigan pagándoles el Congreso el almuerzo. Están preocupados si van a comer el almuerzo ahí o no. Qué penoso realmente. Y creo pues de que sí, a veces nos decepciona ese vacío total
que hay en la mente, habría que implantarles un robot en algún pedazo del cerebro para que aprendieran algo más. O sustituir. Mil gracias, Diego. La esperanza no la perdemos. Hay una juventud poderosa que está pujando y juventud que entiende también los problemas del cambio climático. Aquí hay un programa de licenciatura, maestría y doctorado donde hay gente de aquí de Guatemala y extranjeros estudiando el tema del cambio climático, el cual tendrá que atacarse, tendrá que enfrentarse. Hay muchas cosas que aún no entendemos. Por ejemplo, al principio, según la filosofía de Newton, Descartes, etcétera, se podía únicamente calcular el efecto de los cuerpos más cercanos. Pero todo el espacio tiene efecto sobre la Tierra, todos, pero la matemática aún no da para poder introducir un cálculo exacto cuando hay pequeñas perturbaciones, distancias muy grandes. Diego, muchísimas gracias. Le estoy pidiendo que quisiéramos oír la conferencia otra vez, a ver si puede venir mañana, porque sí es realmente interesante prestarle atención, y creo que estás escribiendo un libro. Sí. ¿Ya está o no? Sí. En abril. Ahí los va a invitar, ahí Sí, va a regalar por el favor. libro a todos. Sí. Te felicito y mil gracias, Diego. Muchas gracias. Te entregamos este humilde reconocimiento que es un diploma para ti. Gracias, Diego. Pronto será el doctorado en el Estado. Mirá qué bien hablaste.